Ahora bien, tuve deseos de saber de la gente que fue a morar a la tierra de Lei Nefi, porque nuestro pueblo no sabía de ellos desde que salieron de la tierra de Saraemla. Así que concedí que Amón y algunos de los hombres fuertes subieran a la tierra de Lei Nefi para indagar concerniente a sus hermanos. Llegaron a un collado al norte, y Amón tomó a 3 de sus hermanos y descendieron a la tierra de Nefi. Y he aquí que dieron con el rey Lini. Deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros a los muros de la ciudad, cuando yo mismo me hallaba fuera de la puerta con mis guardias. He permitido que fueseis preservados, para que yo pudiera interrogaros, pues de otro modo habría hecho que mis guardias os ejecutaran. Os es permitido hablar. Oh rey, estoy seguro de que, si me hubieses conocido, no habrías permitido que me pusieran estas ligaduras, pues soy Amón, y he subido desde la tierra de Saraemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Senif trajo de aquella tierra. Ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Saraemla viven aún. Nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y he aquí, nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio. Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque he aquí, el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios. Si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Agradecemos mucho el apoyo que nos están dando a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal y les recordamos que estas clases les sirven de apoyo a su estudio personal y familiar de las Escrituras. Este año estamos estudiando el Libro de Mormón. Es importante, ahora quiero aclarar, algunas personas han estado viendo los videos en diferentes países y algunos no conocen el Libro de Mormón y no conocen estos nombres de esos profetas que hemos estado mencionando. Y aprovecho para hacerle una pequeña explicación. Nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y que trata la historia del pueblo de Israel, pero más que todo el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Creemos en cada una de sus palabras y sabemos de que es un libro que nos enseña realmente cuál es el camino que debemos seguir para obtener la salvación. Creemos también que nuestro Señor Jesucristo no solamente se limitó en su ministerio a trabajar con el pueblo de Israel, sino más bien que su ministerio vino a bendecir a todos los pueblos del mundo. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 16, él mismo dijo que tenía otras ovejas. Dice Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor mismo tenía conocimiento de dónde estaban sus ovejas. Como el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Él tenía o tiene ovejas en diferentes lugares del mundo. De hecho, lo que conocemos en la historia bíblica, sabemos que
el Babilonia tomó el pueblo de Israel, lo sitió y se llevó consigo a 10 de las 12 tribus, y las cuales fueron dispersadas en diferentes lugares del mundo. Y el Señor sabe dónde están. Él mismo dice en Mateo capítulo 15, versículo 24, en el relato de la fe de la mujer cananea, dice, vamos a leer el 23 para trabajarlo en contexto. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él conoce sus ovejas, sabe dónde están, y él sabe que fue enviado a trabajar exclusivamente con las ovejas perdidas. No significaba que no iba a trabajar realmente con los gentiles, pero a los gentiles no fue, sino que mandó a sus discípulos. Entonces él nos dijo, nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 16, que él tenía otras ovejas, la cual él iba a traer y iban a escuchar su voz. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pues Jesucristo es el centro del libro de Mormón. El libro de Mormón viene a apoyar lo que ya tenemos en la Biblia. En 1 Corintios 13, versículo 1, dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y ese es un segundo testimonio de la divinidad del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que lo conozcan. Pablo nos recomendó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, estudiarlo todo y retener lo bueno. Piense por un momento, ¿qué es lo peor que nos puede pasar con aprender más de Jesucristo? Piense por un momento, ¿cómo nos sentiríamos si además del conocimiento que tenemos de Jesucristo y su ministerio en la Tierra Santa, también obtuviéramos nuevas informaciones acerca de lo que Él hizo luego de su resurrección, de lo que estaban haciendo otros pueblos de aquellas 12 tribus perdidas? El libro de Mormón relata la historia de una de esas tribus que fue traída por el Señor al continente americano. Le invito en ese espíritu de examinarlo todo y retener lo bueno a que pueda escuchar, pueda leer el contenido de este libro. Y el Señor le va a manifestar a través del Espíritu Santo sobre su veracidad. Si no tiene una copia, me pueden escribir. Yo me aseguro de que le llegue una copia a la puerta de su casa. Si la quiere en formato digital, también se la puedo mandar en formato digital. Es una gran oportunidad de aprender un poco más acerca de Jesucristo. Yo sé que este libro es un libro verdadero y testifica de Jesucristo en cada una de sus páginas. De hecho, cada versículo y medio habla de Jesucristo porque es el centro de él. Solamente quiero compartirte lo que dice uno de sus profetas principales acerca de cuál es el centro de su adoración. Dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. De eso es que habla, de eso es que hablamos, de Cristo, para que nuestros hijos sepan a dónde es que hay que acudir para obtener la remisión de sus pecados. Esta semana estaremos estudiando Mosías desde el capítulo 7 al capítulo 10, con el título Con la fuerza del Señor. Corresponde a la semana desde el día 6 al 12 de mayo. Para poder entender lo que ocurre acá, tenemos que ir al contexto histórico. Ya esto comienza a 3 años después del discurso de rey Benjamín. Él fallece, y en Mosías capítulo 7, versículo 1, que ya comienza Mosías, que era el segundo Mosías. Su abuelo también se llamaba Mosías, el padre de Benjamín. El segundo Mosías dice en el versículo 1 que al comenzar su reino, el pueblo comenzó a preguntarle por un grupo de personas que habían salido del pueblo tratando de conocer o de volver a una ciudad del cual vamos a aclarar cuál era ahora. Dice el versículo 1, y ahora bien, aconteció que después que hubo tenido paz continua por el término de 3 años,
el rey Mosías tuvo deseo de saber de la gente que fue a morar a la tierra de Lei Nefi, o sea, a la ciudad de Lei Nefi, porque su pueblo nada había sabido de ellos desde la ocasión en que salieron de la tierra de Saraenla, de modo que lo importunaban con su insistencia. Aquí aparece una ciudad nueva que se llama Saraenla y se menciona una ciudad que es de Lei Nefi. Bien, vamos a entender con esta gráfica un poco con respecto al contexto histórico y cronológico de lo que está ocurriendo o lo que vamos a analizar en esta clase, en esta semana. Bien, sabemos que la familia de Lei, 600 años antes de Cristo, vino desde Jerusalén guiado por el Señor a través del desierto y luego construyen un barco según el modelo que el Señor les indica y llegan hasta la tierra prometida. Al llegar al continente americano, ellos entonces fundan una ciudad, obviamente. Y después de un tiempo, cuando muere Lei, Nefi se ve precisado, obligado a separarse de sus hermanos Lamán y Lemuel, quienes eran constantemente estaban atacándolos y por razones ya de la iniquidad y que se negaban a creer en Cristo, como Nefi y su familia. Entonces tuvieron que separarse para mantenerse así en paz. Ahora, quien abandonó realmente la primera ciudad fue Nefi y su familia. Y esa ciudad quedó allí. Luego, hay otra historia de otras familias que vinieron. Unos 11 años después que Lei sale con su familia, sale entonces el Mulek. Mulek viene con un grupo de personas y también el Señor los guía hasta esta tierra prometida y fundan una ciudad llamada Saraenla. Ahora, ellos eran distintos porque ellos no habían traído consigo las escrituras, por lo tanto su idioma ya no era el mismo, había estado cambiando. Si hoy en día mantenemos los idiomas es por los libros que se han escrito. También habían dejado de creer en el Dios verdadero. Pues vamos a leer un poco para entender este contexto. En el libro de Omni dice lo siguiente, en el versículo 12, he aquí os hablaré algo concerniente a Mosías. Estamos hablando del Mosías que es padre de Benjamín, que fue hecho rey de la tierra de Saraenla. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. O sea, esta fue la segunda ciudad que fundó Nefi, la tierra de Nefi. El Señor le advierte que huya de allí con todo lo que le quieran seguir. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto y fueron conducidos por muchas prédicas y profecías. Y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llamaba la tierra de Saraenla. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Saraenla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Saraenla, y también Saraenla se regocijó en extremo, porque el Señor había enviado al pueblo de Mosías con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Ellos descubren esta ciudad. Ellos no sabían realmente que el Señor había conducido a otra familia también acá, a esta tierra prometida. Y entonces Mosías se va desde la tierra de Nefi, abandona la tierra de Nefi y encuentra la ciudad de Saraenla. Y aquí, versículo 15, sucedió que Mosías descubrió que la gente de Saraenla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y viajaron por el desierto, y la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosías los encontró, y allí había morado desde aquel tiempo. O sea, lo mismo que pasó con la familia de Lei, que caminaron por el desierto y luego el Señor los condujo a través de las aguas hasta lo que es hoy en día el continente americano. Dice el versículo 18 que ellos tenían el idioma corrompido. Bueno, en 17 lo dice, y en aquella época en que Mosías lo descubrió habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido,
y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su creador, y ni Mosías ni su pueblo podían entenderlo. Pero aconteció que Mosías hizo que le enseñaran su idioma, y sucedió que después de haber sido instruido en el idioma de Mosías, Saraenla dio una genealogía de sus padres según su memoria. Entonces, esta ciudad llegó a conocer del Evangelio a través de los anales o lo que eran las planchas de bronce que contenían el Antiguo Testamento que llevó consigo el rey Mosías. Bueno, pues finalmente ellos se unificaron y pusieron a Mosías como el rey de la tierra de Saraenla. Luego de haber estado varios años juntos, dice el versículo 27 de este mismo capítulo de Omni: y ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi. O sea, un grupo de lo que ya estaba allí deseó regresar a la ciudad anterior, porque había muchos que deseaban poseer la tierra de su herencia. Posiblemente no se sentían tan cómodos en una tierra nueva y quisieron, porque bueno, es algo común, cualquiera que está fuera de su país, fuera de su tierra natal, fuera de su campito, siente una conexión con su lugar original, a donde nació, a donde creció, pasó su niñez, y era como la tierra de su herencia. Pues bueno, en este caso ellos sintieron ese mismo deseo de volver a la tierra de Nefi. Versículo 28, de modo que partieron para el desierto, y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todos menos 50 fueron muertos en el desierto, y estos retornaron a la tierra de Saraenla. O sea, esa primera incursión, esa primera expedición tratando de regresar a la tierra de Nefi fue un fracaso, porque entre ellos mismos se crearon situaciones donde más bien que estar unidos, fueron desunidos, crearon contiendas y se mataron unos a otros. Solamente se salvaron, solamente de ellos 50. El 29 dice: y aconteció que también llevaron consigo a otros, hasta un número considerable. Ya eso es otro viaje. Y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. Y vamos a ver entonces cómo quedó esta historia, a dónde fueron a parar. Pues precisamente aquí es que entra en Mosías capítulo 7, en donde el pueblo comienza a importunar al rey. Mosías le dice: bueno, queremos saber qué pasó con esa gente. Es probable que allí hayan habido familiares de ellos, amigos de ellos, y ellos estaban interesados en saber qué pasó con este grupo de personas que abandonó la ciudad de Saraenla para ir a la ciudad anterior a donde ellos vivían, porque no sabían nada de ellos. Entonces el rey Mosías concedió que 16 hombres, imagino que eran hombres muy bien preparados, creo que debió haber sido hombres fuertes y con ciertas condiciones para poder hacer un equipo para que fuese a investigar a dónde fueron a parar estas personas que salieron de Saraenla unos años antes. Y ocurrió, versículo 3, que al día siguiente emprendieron el viaje, e iba con ellos uno llamado Amón, un hombre fuerte y poderoso, descendiente de Saraenla, y también era su caudillo. Entonces su líder era un hombre llamado Amón, fuerte y poderoso. Ellos no sabían a dónde iban a ir, no sabían qué rumbo debían tomar en el desierto, por lo tanto anduvieron errantes por 40 días. Y después de andar errantes por 40 días, llegaron a un collado, a una montañita, en el norte de Chilón, dice versículo 5, y allí plantaron sus tiendas. Pues Amón entonces tomó a 3 de sus hermanos, a Amalequí, Helen y Gem, y descendieron a la tierra de Nefi. Ellos sí encontraron la tierra luego de haber estado perdidos. Y dice que mientras él entró, estaba mirando muy cerca de la puerta, la guardia del rey de esa ciudad lo rodeó y fueron atados y encarcelados. Y luego de haber estado atados y encarcelados por el espacio de 2 días, entonces lo llevaron delante del rey, le soltaron sus ligaduras y se les permitió que hablaran. El versículo 9 dice, Mosías 7, y les dijo: aquí yo soy Lingi, hijo de Noé, que fue hijo de Zenif, quien salió de la tierra de Saraenla para heredar esta tierra, que era la tierra de sus padres, y el cual fue hecho rey por la voz del pueblo. Vamos a entender un poco sobre esta familia.
quien sale con el grupo de Saraíla para volver de nuevo a la tierra de Nefi es Senif. Senif entonces tiene un hijo llamado Noé. Más adelante vamos a aprender un poco más acerca de Noé y qué tipo de rey fue y cuál fue su destino final. Noé tuvo un hijo entonces llamado Lingi, y es Lingi aquí quien es el rey que apresó, encarceló a Amón y a sus hermanos que estaban por la puerta, cerca de la puerta de la muralla de la ciudad. Entonces le dice: ahora deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros a los muros de la ciudad cuando yo mismo me hallaba fuera de la puerta con mis guardias. Entonces esa era la razón por la que él lo preservó, porque él quería saber de parte de ellos quiénes eran ellos y por qué razón estaban caminando o andando cerca de la puerta de la ciudad. En el versículo 19 del capítulo 21, más adelante, nos damos cuenta que el rey solía, cada vez que él salía por la puerta de la ciudad, andaba con todos sus guardias. Dice, el versículo 19 de Mosías 21, y el rey mismo no arriesgaba su persona fuera de los muros de la ciudad, sin llevar a sus guardias consigo, temiendo caer de una u otra manera en las manos de los lamanitas. Por eso, esa era la costumbre del rey. Siempre andaba con sus guardias para protegerlos de los peligros que suponían sus enemigos, que en este caso eran los lamanitas. Por esto, cuando él ve a Amón y a 3 personas más, entonces los manda a encarcelar y ahora le da la oportunidad de que hable. Pero en este momento no sabía quiénes eran, ni sabían qué ellos estaban haciendo. Dice el versículo 12, y ahora bien, cuando Amón vio que les era permitido hablar, fue y se inclinó ante el rey. Y levantándose otra vez dijo: oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún, y porque me permite hablar. Y trataré de hablar osadamente, porque estoy seguro de que si me hubiese conocido no habría permitido que me pusieran estas ligaduras. Pues soy Amón, descendiente de Saraenla, y he subido desde la tierra de Saraenla para indagar tocante a nuestros hermanos que Senif trajo de aquella tierra. Entonces ahora el rey se alegra en extremo porque se da cuenta de que quién es Amón, y dice: ahora sé seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Saraenla viven aún, y ahora me regocijaré y mañana haré que mi pueblo se regocije también. El rey se puso muy feliz porque ahora había perdido el contacto, habían perdido la información con respecto a la tierra de Saraenla, y si ellos todavía estaban vivos, si todavía le tenían pendiente. Y ahora el rey Lingi, que tenía un problema que más adelante entenderemos con respecto a su pueblo y la relación que tenían con los lamanitas, sus enemigos, estaba feliz porque podía ver en Amón como lo que era el inicio de lo que podría ser su liberación del yugo. Dice el versículo 15, porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y aquí nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributos al rey de los lamanitas. O sea, los lamanitas le habían impuesto un impuesto de 50%. O sea, estamos hablando de que todo lo que ellos producían debían darle 50% a los lamanitas, lo que era un tributo demasiado difícil de manejar y de soportar. Ningún pueblo podría soportar esto sin rebelarse y sin quejarse. Pues entonces, al día siguiente, en el versículo 17, él reúne a todo el pueblo para presentarle a Amón y sus hermanos como lo que puede ser la fuente de salvación. Dice el 17 que lo mandó a que se congregaran en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. Aquí menciona de nuevo el templo. Habíamos estudiado en las semanas pasadas cuando el rey Benjamín había invitado al pueblo a reunirse en torno al templo para escuchar sus palabras. Pues este templo que se menciona aquí no es el mismo templo de rey Benjamín, es el templo que Nefi construyó. Dice en segunda de Nefi que él tan pronto estableció a su pueblo en la tierra prometida, construyó un templo, y lo hizo según el modelo del templo de Salomón, aunque no lo hizo con los materiales preciosos
que hizo el rey Salomón su templo, sino con todo lo que pudo conseguir en su entorno. Pues este es el templo original que hizo Nefi. Pero ya se mencionan en el libro de Mormón otros 2 templos más durante la historia que transcurre en el libro de Mormón. De hecho, el templo de abundancia, que es el que más tenemos conocimiento, es el templo en donde todo el pueblo se reunió en Tercera de Nefi capítulo 11, luego de la gran destrucción que hubo en toda la faz de la tierra del continente americano durante la muerte y durante la crucifixión y los 3 días que nuestro Señor Jesucristo duró en el sepulcro. Pues entonces en este templo incluso fue el templo donde el Señor mismo vino personalmente y se manifestó a todo el pueblo. Dice el versículo 18, y acaeció que cuando se hubieron congregado les habló de este modo diciendo: oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas más hizo él por ellos. El rey Linhi apela a la fe de su pueblo y les anima a que intenten de nuevo luchar por su libertad, por liberarse de los lamanitas. Ya lo habían intentado y habían fracasado, pero él dice todavía queda por hacer una lucha eficaz, porque ahora ellos están incluyendo dentro de su ejército, dentro de sus planes, al más poderoso, al fuerte de Israel. Creo que puede servirnos a nosotros de lección y de aprendizaje. Si nosotros incluimos al Señor en nuestras luchas, Él nos ha prometido que Él peleará nuestras batallas. Y qué bueno es tener al más fuerte de todo luchando por nosotros. Qué bueno es tener todo su ejército. Ese ejército que, aun cuando invisible a nuestros ojos, el Señor permitió que Eliseo y su siervo pudieran verlo y que se pueda cumplir ante los ojos de su siervo lo que le dijo Eliseo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pues ahí le dice: levántense y regocíjense, pero ahora él le da la clave. Para que usted pueda tener realmente a Dios de su lado, luchando del lado suyo, tendría que hacer como dice el versículo 19, poner vuestra confianza en Dios. No la confianza en el brazo de la carne ni en el hombre, sino en Dios. ¿En cuál Dios? En ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el tipo de confianza que tenemos que tener para que podamos entonces ver cómo Él triunfa sobre nuestros enemigos, cómo Él trae la victoria en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras guerras personales. En su discurso, de hecho, el rey Linhi también le hace un recuento, le recuerda a ellos cómo fue que ellos llegaron a esta condición. Dice que cuando Senif salió con el grupo, él tenía un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, así como lo define el nieto. O sea, mi abuelo Senif fue hecho rey de este pueblo con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres. Y, o sea, una ambición tan grande de volver y tener dominio y de tener posesiones, que dice el versículo 21, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lei Nefi, la ciudad de Chilón y la tierra circunvecina. Pero él hizo eso con un plan en mente. O sea, el rey Lamán vino y recibió a Senif con el grupo, le da una parte de la tierra de lo que él quería tener, pero él tenía su segunda intención. Y su segunda intención era, el versículo 22 dice, subyugar o esclavizar a este pueblo. Y entonces ahora él dice, ahora nosotros actualmente estamos pagando el tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de todo, de nuestro maíz, de nuestra cebada, de nuestros granos, no importa de qué clase fueran, y la mitad del crecimiento de los rebaños. O sea, en síntesis, nos exige la mitad de todo cuanto tenemos
o poseemos, o nuestras vidas. O se le da el 50% de todo lo que tenemos, o entonces tendremos que darle la vida. Y él le dice, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿No es grande esta aflicción? No sé por qué situación usted puede estar pasando, pero todos aquí en la tierra durante esta etapa de probación estamos pasando por diversas dificultades. Es muy difícil que podamos vivir una vida sin pruebas, sin tribulaciones, sin problemas. En algún momento el Señor decide enviarnos pruebas, decide permitir que suframos para que seamos humildes, para que nos acerquemos a Él. Él tendrá sus propósitos realmente al permitir que venga la aflicción a nuestras vidas. Puede ser que la aflicción venga a nosotros de manera individual, o puede ser que venga de manera familiar, o que sea todo un país o todo un pueblo que esté siendo afectado o afligido. Hoy en día hay muchos pueblos que están sufriendo aflicciones colectivas. Hay países que están en guerra. Israel está en guerra. Están en guerra Ucrania. Hay países donde no hay paz, donde no hay tranquilidad y no hay ese sosiego, a donde hay mucha violencia y llega a ser una prueba para todo en el pueblo. Y esto pasaba con este pueblo. Y dice el versículo 23, ¿y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí, cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Muchas veces en medio de nuestras dificultades sentimos que tenemos toda la razón para lamentarnos. 24. Sí os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, pues he aquí cuántos de nuestros hermanos han sido muertos y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Aquí el rey también le hace ver que la transgresión, la iniquidad y la maldad muchas veces es la razón por la que el Señor permite que suframos. No necesariamente siempre será así, porque el sufrimiento le llega a todas las personas, le llega al que es bueno, al que procura seguir a Cristo de todo corazón, le llega a aquel que niega a Cristo, le llega a aquel que no quiere saber de Dios. O sea que no hay realmente una excepción para nosotros que hemos decidido ser verdaderos cristianos. Todos en realidad sufrimos, pero aquellos que sufren por motivo de sus maldades y sus iniquidades, sufren sin esperanza, porque aquellos que estamos sufriendo nuestras pruebas y dificultades, pero tenemos una firme esperanza en Cristo, sabemos que un día saldremos de todas ellas y estaremos triunfantes, libres de toda pena y de dolor en la presencia de nuestro Dios. Pero aquel que sufre aflicciones y dificultades por motivo de su iniquidad y de su maldad, entonces no tiene esa esperanza que tenemos nosotros. Dice el 25, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos al grado de verter sangre entre ellos mismos. Y han matado a un profeta del Señor. Ya más adelante hablaremos cuál fue el profeta que ellos mataron. Sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Porque le declaró que Cristo era Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque él dijo esto, le quitaron la vida, e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar que se hallen en el cautiverio y sean heridos con tan grandes aflicciones? Ya hemos visto en la historia bíblica de cómo el pueblo de Israel ha sido castigado por motivo de sus iniquidades, especialmente por haber rechazado a los profetas. De hecho, la historia que abarca Jeremías y otros profetas contemporáneos a él, a donde vino el reino de Babilonia, dirigido por Nabucodonosor, e invadió a Israel y se llevó consigo cautivos al pueblo, y los que quedaron fueron también destruidos, solamente quedaron unos pocos. La ciudad fue destruida también, el templo fue saqueado por igual. Pero todo esto vino por motivo de la iniquidad del pueblo.
no era porque el pueblo estaba obedeciendo, era porque el pueblo estaba persiguiendo a los profetas y de hecho los habían matado también. Pues esto mismo está pasando con este pueblo, porque el Señor dice, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que los obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. De hecho, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 15, dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea que en el capítulo 8, luego de que rey Lingi termina de hablar con el pueblo, entonces él le pide a Amón para que se dirija también a la multitud. Dice el versículo 3, y Amón también les declaró las últimas palabras que rey Benjamín les había enseñado, y las explicó al pueblo de rey Lingi para que entendieran todas las palabras que él habló. Ese famoso discurso de rey Benjamín, que lo estuvimos analizando en las últimas 2 clases, entonces Amón fue y se lo llevó y se lo compartió al pueblo de rey Lingi. Y sucedió que después de haber hecho todo esto, rey Lingi despidió a la multitud y hizo que cada uno se volviera a su propia casa. Entonces el rey Lingi ahora le muestra a Amón que él había hecho un gran esfuerzo también por encontrar la tierra de Saraenla. Bueno, dice que en el versículo 7, que él, hallándose apesadumbrado por sus aflicciones y la de su pueblo, él hizo que 43 de sus hombres salieran a buscar de nuevo la tierra de Saraenla, buscando la manera de obtener apoyo por parte de los nefitas, pero estuvieron perdidos por el desierto, por el espacio de muchos días. Y a pesar de su diligencia no encontraron la tierra de Saraenla, dice el 8, sino que retornaron aquí después de haber viajado por una tierra entre muchas aguas y de haber descubierto una región llena de huesos de hombres y bestias, y también estaba cubierta de ruinas de edificios de todas clases. Y descubrieron una tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso como las huestes de Israel. Y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído 24 planchas que están llenas de grabados y son de oro puro. Y aquí también han traído petos, los cuales son de gran tamaño y son de bronce y de cobre y están perfectamente conservados. Entonces ellos trajeron, este grupo de 43 hombres no encontró a Saraenla, sino que se fueron por otra ruta, al no tener mapas, al no tener la tecnología suficiente para ubicarse en el espacio físico, geográfico. Entonces encontraron un pueblo que había sido destruido, una región llena de personas, bueno, de cadáveres. Y allí encontraron también 24 planchas que se suponían que tenían realmente la historia de ese pueblo, pero estaban escritas en un lenguaje que ellos no podían entender. Dice el versículo 11, y más aún han traído espadas cuyas guarniciones se han consumido y cuyas hojas están carcomidas de herrumbre. Y no hay en la tierra quien pueda interpretar el lenguaje o los grabados que están sobre las planchas. Por eso te dije, puedes traducir. Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma. Dice, él quería saber realmente lo que decía porque él suponía que eso podían dar una historia de ese pueblo que había sido destruido. Y dice que también nos harán saber de este pueblo y deseo saber la causa de su destrucción. Amón le dice en versículo 13, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le manda a mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Entonces él le explicó que la persona que podía hacer eso era el rey Mosías. Incluso dice el rey Lingi, un vidente es mayor que un profeta. Y Amón le dice en el versículo 16 que un vidente también revelador y profeta. Y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas. O mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer.
y también manifestarán cosas que de otra manera no se podría conocer. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre por la fe pueda efectuar grandes milagros, por tanto llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Entonces cuando el rey Linji escucha esto, se maravilló y dice, wow, esto es maravilloso, mira cómo el Señor ha preparado un medio. Sin duda esta plancha encierra un gran misterio y su interpretación será a través de los intérpretes que han sido preparados con el objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres. Oh, cuán maravillosas son las obras del Señor y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo. Sí, y cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres, pues ni buscan sabiduría ni desean que ella los rija. Sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce, y es perseguido y es devorado por los animales de la selva. Que los capítulos 9 y 10 tienen el relato del pueblo de Cenif, cuando ellos salieron de la tierra de Saraenla hasta la época en que fueron librados de la mano de los lamanitas. O sea, está desde el capítulo 9 hasta el capítulo 22. Y más adelante vamos a leerlo o analizarlo con mucho más detalle. Pero el 9 y el 10 hablan explícitamente sobre cuando Cenif sale con el grupo hacia buscando la tierra de Nefi, la tierra original, la tierra de su herencia. Y cuando llegaron entonces allí, como esta tierra estaba siendo habitada y dirigida por el rey Lamán, quien era de los lamanitas, y cómo ellos entonces fueron engañados por la astucia de este rey. Dice el versículo 4 del capítulo 9, no obstante, después de haber andado errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas en el lugar en que nuestros hermanos habían perecido, el cual se hallaba cerca de la tierra de nuestros padres. Y aconteció que con 4 de mis hombres entré esta vez en la ciudad, hasta donde estaba el rey, a fin de conocer su disposición y saber si podía ir con mi pueblo y poseer la tierra en paz. Y entré a ver el rey, el cual hizo pacto conmigo para que yo poseyera la tierra de Lei Nefi y la tierra de Chilón. Incluso el rey Lamán mandó que las personas que vivían allí salieran de esa tierra, que la deshabitaran para que pudiera Cenif y su gente habitarla. Y empezamos a construir edificios y a reparar los muros de la ciudad, sí, la muralla de la ciudad de Lei Nefi y de la ciudad de Chilón. Y dice que comenzaron a construir, comenzaron a sembrar, cultivar maíz, trigo, cebada y toda clase de fruta. Ahora, el versículo 10 se manifiesta cuál era la intención de rey Lamán. Ahora bien, fue por la astucia y altimaña de rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre, que él cedió la tierra para que la poseyéramos nosotros. Porque después de unos 12 años, el rey Lamán comenzó a inquietarse y entonces ellos eran una gente idólatra, los lamanitas, y deseaban convertir a los nefitas recién llegados en esclavos. ¿Para qué? Para saciarse con el trabajo de las manos de ese pueblo nuevo. Es como si llega un grupo de inmigrantes a una ciudad que ya está habitada, se le da el espacio y se le hace creer como que se le va a dar todas las condiciones para que puedan ser felices y puedan hacer su vida. Mas, sin embargo, había un segundo plan. El plan era que ellos pudiesen más adelante ser los esclavos de quienes lo recibieron, en este caso de los lamanitas. Pues así el rey Lamán subyugó al pueblo con sus ejércitos y le impuso un grave impuesto sobre todas sus posesiones, del cual habíamos hablado. Pues en el año 13, o sea, 13 años después de haber llegado, ya la tensión estaba tan fuerte entre ambos pueblos que, bueno, se armó una guerra. Dice el versículo 14, que estando mi pueblo abrevando y apacentando sus rebaños y cultivando sus tierras allá al sur de la tierra de Chilón, vino sobre ellos una numerosa hueste de lamanitas y empezaron a matarlos y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Y ocurrió que huyeron todos aquellos a quienes no alcanzaron hasta la ciudad de Nefi y me pidieron protección. Pues entonces ya definitivamente había una guerra declarada. Dice que Cenif armó a su pueblo con arco y flecha, con espada y con cimatarra, con mazas y honda y con todo género de armas. Pero más importante, versículo 17, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas.
porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Ellos tuvieron la fe de que el Señor les iba a acompañar si ellos oraban fervientemente. Y el versículo 18 dice, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Si salimos contra los lamanitas y en un día y una noche matamos a 3043, lo matamos hasta que los hubimos expulsado de nuestras tierras. Muchas veces hombres son utilizados por Satanás para que nos engañen. Y si nosotros tenemos la fe y oramos fervientemente, fervorosamente, el Señor entonces vendrá a luchar con nosotros para que nuestras dificultades sean derrotadas por Él. Peleará nuestras guerras, nuestras batallas, pero no sin antes ver que nuestra fe es suficiente para que Él conteste nuestras oraciones. Sin importar por la situación por la que usted esté pasando, sin importar los desafíos y los problemas que usted esté atravesando, la mejor fuerza, el mejor refuerzo que puede venir a luchar contigo para vencer tu gigante es Jehová, es el Señor Jesucristo. Pero para ello debes orar fervorosamente como lo hizo este pueblo, para que puedas ver cómo se manifiesta su brazo para ayudarte. Por ti mismo, por ti solo, yo solo, no puedo lograr vencer a mis Goliat, vencer a los enemigos que procuran mi destrucción. Pero con la ayuda de Dios todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una escritura que ha servido de fortaleza y de ayuda a todas las personas, a muchas personas en el mundo. Confía en Dios, confía que Él existe, confía que Él está allí dispuesto a ayudarte, solamente si pagas el precio de tener fe y confianza en Él. Y yo sé que así como me ha ayudado a mí a superar muchas dificultades, me ha ayudado a suplir muchas necesidades, me ha ayudado a resolver problemas que yo no tenía ni siquiera la menor idea de cómo resolverlo, pero con su ayuda sí se resolvió, lo que llegó a ser un milagro para mi vida. También lo puede hacer contigo, con tu familia, con tu pueblo. Pero para ello tenemos que demostrar fe y confianza en su capacidad de llevar a cabo esos milagros para nosotros. Yo sé que Él vive y sé que Él desea ayudarnos y desea liberarnos de nuestras dificultades. Y espera que mostremos fe y confianza en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.